esta mañana, nosotros hemos estado hablando acerca de la actitud frente a una batalla. Definitivamente, cuando Jesús en un momento determinado, específicamente en el Evangelio de Lucas capítulo 17, desde el verso 15 en adelante, Jesús establece una oración bastante interesante y que deja notar de que no iba a ser fácil ser un seguidor de Él en medio de este mundo. Estaba Jesús orando al Padre y le dice: Padre, yo no te pido, yo no quiero que tú a mis discípulos los quites del mundo. Qué rico sería, ¿verdad? Como apartarnos del mundo y que Dios nos sacara. Pero la Biblia dice que Jesús le dice al Padre: Padre, no te pido que los quites del mundo, pero sí quiero pedirte algo, y es que los guardes del mal. Protégelos del mal, guárdalos del mal. Quiere decir que en este sistema, en este mundo alrededor nuestro, hay un dominio. De hecho, desde que Adán en el huerto cedió sus derechos, inmediatamente abrió una puerta para que entrara el enemigo, específicamente la muerte. Cuando entró la muerte, con él entraron una cantidad de entidades espirituales, y aún Jesús reconoció que había un príncipe, había una potestad en este sistema de maldad que gobernaba y que iba a tomar control. ¿Por qué? Porque el hombre que había sido diseñado para que sustentara, sojuzgara la tierra, cedió sus derechos. Por eso dice la Escritura en Génesis capítulo 1, verso 26, que en el plan del corazón de Dios fue crear al hombre para que fuera juez sobre las aves, sobre los animales, sobre todo lo que estaba en el mar, sobre todos los ejércitos del cielo. No voy a entrar en detalles, porque las traducciones, para hacerlo legible, para poderlo entender, mencionó aves, animales, reptiles, peces del mar y todo lo que se... Pero también la Biblia habla de los monstruos marinos, y si nos metemos ahí ya no paramos, porque hay mucho detalle en eso. Pero el objetivo fue que Dios puso al hombre para que gobernara. Sin embargo, el hombre cedió sus derechos, y por causa de su desobediencia se abrió una puerta y entró la muerte al mundo. Entonces Dios tuvo que expulsar al hombre del huerto del Edén. Lo sacó. Y entonces afuera ya empezaron a ocurrir cosas terribles, como el celo de un hombre que tuvo de su hermano y lo mata y tiene que huir, y comienza un caos. Y desde ahí en las tinieblas han tenido el control, y se han tratado de oponer a que el hombre tenga el privilegio o la oportunidad de volver a conectarse con Dios. Por eso que todo lo que tiene que ver con Dios sufre persecución. En los días de Jesús, Jesús viene a la tierra para plantear una nueva alternativa, que todo aquel que le reconociera como Señor, que le reconociera como el Salvador, ese tendría la oportunidad de ser salvo. Pero esa información tan grande, tan poderosa, es demasiado fuerte para las tinieblas que gobiernan, las autoridades, entidades espirituales de maldad. El mundo espiritual negativo, el mundo espiritual diabólico se opone. Aún el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, etcétera, que están en las regiones celestes, según Efesios capítulo 6, verso 11 y 12. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestra lucha no es contra personas, hay entidades espirituales que mueven esto. Entonces, desde el momento en que tú y yo decidimos ser parte del reino de la luz, ser parte del Señor, eso nos constituye enemigos de las tinieblas. Inmediatamente se levanta una oposición, y por eso hemos estado hablando acerca de la actitud frente a la batalla en forma simbólica. Tú y yo constantemente estamos en una batalla.
Porque no solamente tú y yo queremos agradar al Señor, hemos sentido en nuestro corazón informarle a muchos que hay una buena noticia, que Jesucristo tiene poder para salvación. ¿Alguien dice amén? Pero entonces, como tú tienes esa información tan importante, como ese paso tan extraordinario ha cambiado tu vida, van a haber oposiciones a nuestro alrededor, de tal manera que van a impedir que nosotros prediquemos, que nosotros hablemos, que nosotros anunciemos. Entonces hemos estado hablando de la actitud frente a la batalla. ¿De dónde hemos estado sacando la base central? Zacarías capítulo 10 verso 4 dice así. En Zacarías capítulo 10 verso 4 dice: de Judá saldrá la piedra principal, la estaca de la tienda, el arco de guerra y todos los soldados. Todos sabemos de que de Judá, de la tribu de Judá, nació el campeón. Nació lo más grande que pudo haber pasado por la tierra. ¿Alguien se recuerda de su nombre? Jesús, el Cristo. Dice que de Judá saldrá la piedra principal. Esa piedra principal, esa piedra de ángulo, es Jesucristo. La estaca de la tienda, el arco de guerra. Pero no solo Él sería lo que ya estamos describiendo, sino que también sería aquel que iniciaría o sería la cabeza de un ejército. Fíjense que dice en el verso siguiente: juntos, es decir, ese ejército, esos soldados que salgan de él, juntos serán como guerreros que pisotean al enemigo en el barro durante la guerra. Ellos lucharán porque el Señor está con ellos. Entonces, estratégicamente nosotros debemos de acudir a la palabra para poder comprender cómo anunciar, cómo predicar el evangelio. En algún momento en Chile y en el mundo el megáfono, y no estoy diciendo que eso no sea bueno, pero el megáfono y la predicación en las esquinas de las calles tuvo un tiempo de suma importancia, pero no podemos perder de vista que de una experiencia no podemos hacer una doctrina. Entonces eso nos da a entender que hay algo demasiado importante. Y dentro de esa importancia está en que nosotros podamos comprender que Dios renueva, que Dios cambia las estrategias. Entonces, inclusive cuando el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida, hubo diferentes naciones o hubo diferentes ciudades que tuvieron que ser conquistadas con una forma estratégica totalmente distinta. Inclusive nosotros que hemos andado por diferentes lugares, ningún lugar es igual a otro. Es impresionante, yo siempre lo comparo. Nosotros que predicamos en Peyúgue y Curanipe los divide 6 kilómetros, 5 kilómetros, 6 kilómetros. Y la gente de Peyúgue y la gente de Curanipe son distintas, inclusive en un espacio tan pequeño. Es impresionante cómo las personas adoptan una determinada costumbre o un determinado pensamiento según el lugar donde está. No voy a entrar en detalles, pero definitivamente no podemos perder de vista que nuestros antepasados antiguos, de hecho, el nombre de Cauquenes y de muchos lugares fue de origen totalmente pagano. Fue el origen de pensamientos religiosos o estructuras religiosas de la época, en donde el inicio, el génesis de una ciudad, de un país, determina mucho el comportamiento de sus habitantes. Es impresionante. Entonces, hay entidades espirituales que se apropian de diferentes áreas o lugares. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos combatir? Porque a pesar de que Chile ha tenido un avance extraordinario, somos un país en donde el consumo fármaco, o sea, el consumo de medicinas es tan elevado
que inclusive, aparte de ser un tema comercial, nuestro país tiene estadísticas muy altas de depresión, muy altas de estrés laboral, y etcétera. Entonces nosotros podemos notar que a nivel espiritual hay una connotación. Yo les explicaba a los hermanos, y es importante mencionarlo, yo les explicaba hace un tiempo atrás lo impresionante, y esto no tiene nada que ver con que tengamos un rechazo a determinadas naciones, pero yo tuve la oportunidad de vivir en una isla, y en esa isla están divididos, hay dos países. En esa misma isla está República Dominicana y Haití, exactamente en la misma isla. Y es impresionante porque uno lo ve así normal, pero ustedes saquen cuenta como que de Santiago a Temuco, ustedes cruzan toda la isla. Y es impresionante cómo la zona fronteriza, es más, ustedes pueden ir a Google y ver y buscar esto, fronteras peculiares, particulares, fronteras distintas, y se van a dar cuenta que una de las naciones que muestran mucho es Haití y República Dominicana, como en un sector existe tanta sequía, tanta escasez, uno de los países más pobres de América Latina, y en el otro lugar un país donde ha ido creciendo con todas sus cosas, pero ha ido creciendo y está bajo una bendición. ¿Sabes qué hizo la diferencia? Sus gobernantes. Porque los gobernantes de una nación rindieron su país a las tinieblas, y hubo un gobernante de la otra nación que dijo: Dios primero, Dios, patria y libertad. Imagínense. Y dijo: en nuestra bandera pondremos una Biblia abierta. Entonces es impresionante. ¿Por qué Estados Unidos tuvo un auge en algún momento y fue fuerte, considerado como un país cristiano? Porque de alguna manera el Estados Unidos reconoció a Dios, incluso hasta en su peso, hasta en su dólar. Entonces yo quiero explicarte algo. Cuando hay una nación que reconoce a Dios como todopoderoso, va a haber bendición en ese lugar. Definitivamente. Entonces nosotros hemos sido convocados aquí en Cauquenes, estamos reunidos en este lugar porque venimos a reconocer que Jesucristo es el Señor. Pero eso va a traer dificultades y va a haber oposición. Entonces nosotros estuvimos hablando, y voy a hacer un resumen, pero lo más rápido posible, y estuvimos utilizando un ejemplo tremendo en la Biblia, y estuvimos hablando de Gedeón y los 300 hombres. Gedeón fue un campesino que se ocultaba entre las cuevas, al igual que todo Israel, cuando un tremendo ejército que eran los madianitas venían y robaban todas sus cosechas. Había opresión. Dios vio esa opresión y decide levantar a un hombre para que trajera libertad a esa nación. Dios tiene el poder suficiente para destruir cualquier ejército, pero Dios nos da a nosotros la oportunidad de ser parte de esa victoria. Dios puede hacerlo, pero entonces Dios viene y escoge un hombre llamado Gedeón para que enfrente a este ejército, reúne a un grupo de hombres, y entonces se forma un ejército. Miren, por favor, voy a hacer un resumen para contextualizar a todos los que estamos acá. Dios ve a un campesino como un valiente guerrero. Los que me han estado siguiendo en la serie de temas saben de qué estoy hablando. Lo vio como un valiente guerrero. No era un campesino, aparentemente era un campesino, pero para los ojos de Dios era un valiente guerrero. Era un hombre con que iba a ser capaz de poder triunfar frente a un ejército muy numeroso. Entonces vimos también que Gedeón comprueba que era el Señor que lo estaba enviando cuando le puso un montón de pruebas. ¿Se recuerdan?
Le puso un montón. Si eres tú el que me está hablando, si eres tú. Y eso también lo hablamos. Entonces, Dios ve a Gedeón como un valiente guerrero. Cuando lo llama, Gedeón duda. Gedeón le pone pruebas. Dios, en su infinita misericordia y paciencia, le demuestra que era él quien le estaba hablando. Entonces, luego Dios le pide a Gedeón que destruya el altar de su padre. Su papá había levantado un altar a otro Dios. Entonces viene él, y aquí esto es importante notarlo. Entonces viene Dios y le dice: antes de que vayas a la batalla, antes de que tú me sirvas, antes de que tú hagas, prediques, estoy parafraseando y estoy trayéndolo al día de hoy, antes de que hagas cualquier cosa, destruye el altar de tu padre, porque eso te puede provocar un gran problema en el futuro. Entonces fue y destruye el altar que su papá había levantado a otros dioses, y en ese mismo lugar le hace ofrenda al Señor. ¿Cuántos me siguen? Muy bien. Entonces reúne un ejército de 32,000 hombres. 32,000 hombres lo acompañan para enfrentarse con un ejército sumamente numeroso, más de 130,000 hombres. 32,000. Pero viene Dios y le dice: todavía son muchos. Son muchos, porque si vencen, sentirán orgullo y dirán: por nuestra fuerza hemos vencido. Entonces le dijo Dios a Gedeón: pregúntale a todos tus guerreros que el que tenga miedo se vaya a la casa. Y entonces estuvimos conversando que el Señor filtra el ejército, donde 22,000 regresan a causa de ¿qué? Del temor. 9,700 regresan por la forma de beber agua, quedando así 300 hombres. 300 hombres más uno se fueron a enfrentar con un ejército de más de 120,000, más de 130,000 hombres. Entonces, ya estando listos para enfrentarse estos 301, entonces Dios les entrega una estrategia de guerra que la estuvimos hablando la semana pasada. La estrategia fue llevar trompeta, cántaro y antorcha. Si usted se perdió todos estos capítulos, les invito a revisar el Facebook de Iglesia de Cristo Casa sobre la Roca, y van a ver ustedes todos los temas que estuvimos hablando. ¿De qué les quiero hablar hoy? Miren, por favor, aquí se pone interesante el tema. Voy rápido. Luego de hacer un resumen, porque todo esto tiene una enseñanza impresionante para el día de hoy. Aquí hay hombres que vienen con un deseo profundo de servir a Cristo. Yo siempre he creído que el servir a Cristo es el resultado de una relación de amor. Si tú amas a Dios, anhelas servirle. Entonces el punto es el siguiente: es ¿cómo le puedo servir? Ese es el punto. ¿Cómo le puedo servir? Entonces tengo que recibir instrucción. En el caso de Gedeón, Gedeón estaba preparando un atado de trigo, estaba amarrándolo, y de repente se le presentó el Señor y le dice: te quiero usar, quiero libertar a mi pueblo de una opresión. En otras palabras, ¿sabías que Dios quiere salvar todo Cauquenes? Dios quiere traer salvación a la gente de esta ciudad. Dios quiere traer salvación a tu familia. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, ¡qué terrible! ¿Cuántas personas están muriendo allá afuera sin Cristo? Entonces es demasiado importante que nosotros traslademos este mensaje, que no va a ser fácil. Entonces, estratégicamente, todos esos puntos tienen una enseñanza extraordinaria. Entonces el punto es que lograron vencer, pero miren el peligro de vencer. Y eso es lo que yo les quiero contar. De eso quiero hablarles. ¿Por qué? Porque aquí hay líderes, pastores que están siendo formados, hombres que desean servir a Cristo. Hay jóvenes de alabanza que se están entregando por completo al Señor, que Dios en su momento los va a llevar a diferentes naciones para llevar la alabanza, para llevar salvación, para llevar restauración a los matrimonios, etcétera. Después de experimentar todo esto,
Después de observar una victoria, miren por favor, Jueces capítulo 8 verso 22 dice: y los hombres de Israel dijeron a Gedeón: reina sobre nosotros, tú y tus hijos, también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. Qué tremendo. Aquí se empieza a poner interesante el tema. Y esto es demasiado importante, sobre todo para los que predicamos la palabra, para los que enseñamos, para los que anunciamos el evangelio. Por algo Dios dejó escrito todo esto. Aquí hay discipuladores, hay un equipo en Concepción, hay un equipo en Chillán, hay un equipo en diferentes ciudades que están siendo formados para predicar el evangelio. Esto no es nada más de yo sentir el deseo de salir a predicar, agarro un megáfono y me voy a la calle a predicar. Momento, no es así. Si Dios te envía y vas preparado, Él te respalda. Porque esto no se trata de buenas intenciones, y eso es ahí es donde yo los quiero llevar. No se trata de buenas intenciones, porque aquí el plan no es nuestro, es de Él. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí es donde se cometen los errores, y lo que era hermoso para Dios se vuelve en una religión, en un círculo vicioso, terrible. Y de eso nos tenemos que proteger, de eso nos tenemos que cuidar. Miren qué interesante. Obviamente había un líder, existía un líder. Dios decide escoger a Gedeón. O sea, dentro del plan de Dios siempre va a estar poner a un hombre como señal. Pero hay un tema, tiene que mantenerse en un equilibrio tremendo, porque el pueblo no puede ver las victorias que experimente por un hombre. Me llama la atención, y por eso es muy importante. En la religión tradicional, muchas veces, fíjense qué interesante, vienen las personas con un pastor y le dicen a uno: pastor, ¿puede orar por mí? Estoy siendo tentado. Por ejemplo, entonces viene: Padre, en el nombre de Jesús, llévate al hermano. No. Padre, bendice al hermano, por favor, guarda su vida, ayúdalo en su debilidad. A la siguiente semana vuelve otra vez: pastor, estoy siendo tentado, ore por mí. Muchas personas relacionan sus victorias con un hombre. Yo no soy el responsable de tus éxitos ni tus fracasos. Yo simplemente soy un facilitador de lo que Dios dice. Yo puedo orar por ti, pero quien te va a dar la victoria es el Señor. Tú no puedes poner. Es triste como hay hombres que rodean a obispos, apóstoles, pastores, y los idolatran. Por eso en esta iglesia no hay silla especial para el pastor. Si tuviéramos que poner una silla especial, en todo caso tendría que sentarse el Señor, ¿verdad? Pero Él ya está en nuestro corazón sentado. ¿Me doy a entender? No. Aquí nada puede girar. Y miren por favor, inmediatamente cuando vieron que Gedeón estaba siendo respaldado por Dios, quisieron nombrarlo: este es el rey, este que reine sobre nosotros, este sí, este nos libró. Miren qué tremendo, qué peligroso, qué nivel más tremendo el que debe de tener un líder. Y la verdad es que hasta el momento hizo bien su trabajo Gedeón, porque miren lo que dice. Verso 23, pero Gedeón le dijo: no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo. El Señor reinará sobre ustedes. Paremos aquí. Por eso les digo, esto no se trata de que todo gire en torno a un hombre. Momento. Dios sí va a usar hombres como señales. Dios sí va a usar personas para bendecir tu vida. Pero quien reina es Él. El apóstol Pablo, escuchen esto por favor.
Llegó a cierto lugar y el tipo, cuando predicaba, lógico, la gente quedaba atónita, porque la escritura dice que cuando él llegaba a un lugar, el poder del Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces, cuando el tipo empezaba a hablar, la gente sentía un impacto, porque ya no era una exposición común y corriente, sino que había un poder que salía de sus labios y la gente lo comenzó a detectar, lo comenzó a notar. El problema es que de entre el grupo que lo fue a escuchar había una secta que adoraban dioses. Y entonces hubo uno de ellos que le pegó un codazo. No dice eso la Biblia, por favor, no vaya a buscar en la concordancia codazo. No, por favor. No. Le pegó un codazo y le dice al otro, le dice: ya escuchaste a este. Mira cómo predica. Tiene que ser un Dios. Y empezaron a decir: pero ¿sabéis qué? Vamos a buscar a nuestro líder para que él discierna. Y fueron a buscar al líder de ese movimiento, de esa secta. Y llega el líder, va. Y cuando lo escucha, sí, es Saturno y Júpiter encarnado. Sí, así dice. Eso sí, no me lo estoy inventando yo. No me miren así, pero así dice la Biblia, ¿o no? Y dice la Biblia que quisieron, dígamelo, adorarlo. Correcto, bienvenidos. Qué buena hora que los veo ahí. Okay. Quisieron adorarlos. Y entonces, ¿por qué? Porque cuando tú usas la palabra de Dios, siempre va a salir poder, pero no es por ti. Es porque la palabra tiene poder. Es porque el Espíritu es el que está ahí. No le vaya a pasar a usted, aunque no sé con qué sintió. ¿Se acuerdan el burrito que iba entrando a Jerusalén? El burrito entrando a Jerusalén y todo. Y el burrito miraba para todos lados, así como que no, los aplausos no eran para el burrito. Los aplausos eran para el que iba arriba. Nunca olvides que si eres un predicador de la palabra, los aplausos no son para ti, son para el que va arriba. Nosotros somos simplemente burritos que llevamos una responsabilidad. ¿Cuánto dicen amén? No perdamos de vista eso. Entonces, el punto es el siguiente: en una iglesia o en un lugar, en un discipulado o en una predicación, algo que siempre algo que siempre debemos de tener sumo cuidado es el sumo cuidado que debemos de tener es de que Él sea quien reine. Que sea Él. Que sea Él. No nosotros. Esto no se trata de que el líder manda. Esto se trata de que el líder interprete lo que Dios quiere. Por eso que un líder tiene que aprender a subir al monte de Dios, a recibir instrucción. ¿Sí? Todo pastor, todo líder tiene que tener su amasandería, espiritualmente hablando, ¿va? Entonces, preparar el pancito y el alimento, y cada vez que viene la iglesia, porque la iglesia viene a recibir palabra. ¿Alguien vino a recibir palabra? ¿Alguien ama la palabra? Por supuesto. Entonces se traslada una información. Pero hay un detalle. Hasta aquí, mis respetos para Gedeón. Hasta aquí, qué extraordinario este Gedeón. Pero miren lo que pasó. Por eso que estamos hablando de actitudes frente a nuestra batalla. Verso 28 dice: les dijo también Gedeón, le dijo: yo no voy a reinar. ¿Reinará el Señor? Muy bien, reinará el Señor. No, pero esperen. Entonces te devolvieron. Quisiera pediros que cada uno de vosotros me dé un zarcillo de su botín. Pues tenían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Zarcillos también hay traducción de anillos. Ponían anillos en su nariz. Entonces como el pueblo de Israel, es decir, los 300,
Destruyeron esos 120,000, después 15,000 más, 135,000 hombres destruyeron. Dentro de esa destrucción se les autorizó quitar el botín, quitar oro, tomar oro. Entonces tomaron el oro, se lo llevaron, se llevaron el oro y les dijo, de lo que tomaron, ¿será que lo pueden traer? Y dice, y ellos dijeron, de cierto te lo daremos. Y tendieron un manto y cada uno de ellos echó allí un zarcillo de su botín. Se sacaron los anillos. Ay, Dios mío, yo creo que ustedes alguna vez han visto eso. Ay, Dios mío, ya se me cayó el cassette, va. El buen entendedor, pocas palabras. Tiren un manto en el púlpito. Traigan. Qué terrible, ¿verdad? Que el Señor guarde nuestro corazón. Y todo líder que salga de esta iglesia, cuidado con eso. Aquí hay pastores que están siendo formados. Y Gedeón, mire lo que hace. Le tiran, muy bien, como tú digas, tiran el manto y empezaron a traer. Pero no solo eso, escuchen. El peso de los zarcillos o de los anillos de oro que él pidió fue de 1,700 ciclos de oro. Sin contar los adornos de media luna, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián. Sin contar los collares que llevaban sus camellos en el cuello. Estaba bueno el botín. Estaba buena la cosa. Entonces viene él y de todo ese oro hizo algo. Mire lo que la Biblia dice y aquí se pone serio el tema. Gedeón hizo un efod con el oro y lo llevó a Ofra, su ciudad natal. Todo Israel adoró el efod y no fue fiel al Señor. Por eso el efod se convirtió ¿en qué? ¿En qué se convirtió el efod, perdón? Se convirtió en una trampa que hizo que Gedeón y su familia pecaran. Hasta aquí venía todo súper con este tipo. Qué líder más extraordinario. Hasta que se le ocurre, miren pues, se le ocurre, es que miren hermanos, por favor, es que esto es lo que el Señor me ha venido enseñando. He tenido la oportunidad de estar con ministerios sumamente conocidos y sumamente poderosos en la música, en la palabra y en el evangelismo. Y uno de los peligros más grandes cuando un líder empieza en una iglesita pequeña, pucha que fiel. Es fiel, le piden, necesitamos a alguien que venga a limpiar el templo un día sábado, ahí está. Necesitamos que alguien nos eche la mano y ahí está. Pero desde el momento en que empieza el Señor a darle victorias materiales, victorias ministeriales, victorias en proyectos, las personas lamentablemente cometemos errores. Cuando nosotros creemos, oye que soy bueno para todo wow.
Yo he vendido tantas producciones. Hay gente que ha llegado a la iglesia y llega conmigo, va como para tener la oportunidad de predicar o algo así. Llega conmigo. Pastor, mire, le quiero contar. Yo vengo de una iglesia donde el Señor me usaba. He resucitado 3 muertos. El pan ha sido multiplicado. Viera, pastor, y hay gente como que te quiere impresionar por sus logros y todo, si es que no son tuyos. Es Dios. Y eso no hay que perderlo de vista. Y entonces, ¿qué ocurrió? El problema de Gedeón fue que se sintió tan fuerte por la victoria que había alcanzado, que empezó a sentir, comenzó a ver que él podía solito hacer las cosas. Y de repente se le ocurre: tráigame el oro, vamos a hacer un efod. Un efod, los sacerdotes en la antigüedad, el efod era como una pechera, ¿sí? Sin embargo, haciendo un estudio bien profundo, ese efod no fue para que lo usara un sacerdote, el bandido. Algunos teólogos, algunos comentaristas bíblicos, que tampoco lo podemos asegurar, dicen que él hizo el vestuario para una imagen. Hizo el vestuario para cubrir una imagen. Y por eso terminaron todos, ¿qué terminaron haciendo? Terminaron adorando. Y fíjense que haciendo un estudio minucioso, estudiando, leyendo, considerando, porque no todos los comentarios bíblicos necesariamente están bien, porque el comentario bíblico es la percepción de una persona. Comentario bíblico no es lo mismo que la esencia de la Biblia. Cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, sin embargo, es interesante considerar algunos comentarios, analizarlo, estudiarlo y sobre todo que el Espíritu manifieste o revele qué es lo que pasó ahí. ¿Y sabes qué es lo que, al observar lo que ocurrió con este Gedeón, fue que de alguna manera él tuvo como la intención de hacer de todo el botín una imagen para que el pueblo, cuando viera eso, ¡oh! Dios nos dio la victoria frente a esto. ¿Me doy a entender? Como que ese fue el pensamiento de él, que cada vez que vieran esa imagen, cada vez que vieran esa imagen, la gente recordara la victoria que Dios había hecho. Pero parece que no quedó claro. Parece que se le olvidó leer las instrucciones al pueblo. Entonces, algo que podría haber sido para recordar la victoria de Dios, se transformó ¿en qué? En un ídolo. Por eso que yo no soy partidario, y no yo, sino que la Biblia, de hacer imágenes. ¿Sí? Y ese es el gran, y yo voy a hacer un paréntesis, no se vayan a enojar conmigo, ¿sí? Porque lo voy a decir con todo respeto. No se enojen. No se enojen. Yo por eso no estoy muy como a veces es un poquito peligroso tener en los templos la cruz. Si bien la cruz, algunas personas la ven como el lugar donde Jesús triunfó. Así lo ven. Pero cuando no está clara la película, hay gente que termina ¿qué? Mejor no hacerlo. El problema fue el siguiente. Miren qué terrible lo que ocurrió. En el verso 33, y sucedió que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal
venid o venir su Dios. Volvieron a volverse idólatras. Tengo algo que decirte. Dios me habló con esto. Si tú eres un pastor, si eres un líder, y probablemente hayan varios pastores que me estén viendo a través de internet, o si eres un líder, si estás a cargo de un discipulado, si estás predicando la palabra, el punto no es cómo inicia, el punto es cómo termina. Es peligroso. Por eso que nosotros no podemos perder de vista. Entonces aquí viene el consejo, ya estoy en la curva final. Estamos hablando acerca de victorias o actitud frente a una batalla. Dentro de la actitud de la batalla de Gedeón, Gedeón experimentó victoria. Y sus 300 experimentaron victoria. Les fue bien en la batalla. Puede ser, y por eso que tenemos que tener cuidado, porque cuando la iglesia empieza a crecer, y si aquí hay un líder que Dios va a usar tu vida y la gente te va a empezar a ver como un ejemplo, te va a empezar a seguir, tienes que tener la sabiduría de tener cuidado, porque un mal paso puedes provocar que cuando tú ya no estés, tu gente termine siendo idólatra. Por eso es tan delicado. Eso fue lo que ocurrió. Eso es muy común, que la gente termine perdiendo el horizonte de a quién se le entrega la adoración. Y eso fue lo que ocurrió. Yo no quisiera ser un líder como Gedeón en este caso. Yo no quisiera ser un líder que por un acto de impulso que Dios no me haya hablado provoque algo. Por eso que es tan delicado estar parado aquí al frente, señores. Así es re bonito predicar y enseñar, pero es una responsabilidad demasiado gruesa. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. En 1 de Timoteo capítulo 4 verso 16 y 17 le dice: Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, porque de esa manera asegurarás tu salvación y la salvación de los que te escuchan. Quiere decir que si uno como líder, voy a ponerme yo, pues si uno como líder mete la pata y está enseñando algo errado, puede correr peligro hasta la salvación de los que están aprendiendo. Es grave. Ay, pastor, no diga, no está en la Biblia, ¿y qué puedo hacer? Saquemos la hoja. No podemos, ¿va? Está ahí. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Por eso que hay que ser cuidadosos. Entonces, ¿cuántos queremos un buen consejo? Miren, por favor, hablando de consejo. Nuestro caminar no se trata solo de buenas intenciones. Se trata de comprender cuál es la voluntad de Dios. De eso se trata. Ay, que yo sentí un escalofrío y una electricidad y ahora voy a predicar. No. Esto no se trata de impulsos. Esto se trata de comprender cuál es la voluntad de Dios. Primer consejo, Proverbio capítulo 14 verso 12. Estoy en la curva casi final. Ustedes saben que el casi es relativo. Proverbios capítulo 14 verso 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino ¿de qué? De muerte. El peor error de un líder es cerrarse y creer que tiene la verdad absoluta. Ese es el peor error. Una persona que cree saberlo todo ya no aprendió más. Es así. Entonces la Biblia nos enseña que hay personas que tienen
Oh, no, no, es que igual, no han escuchado, todos los caminos conducen al mismo lugar. Él no ha leído eso. Porque no todos los caminos conducen a vida. Hay caminos que conducen ¿a qué? A muerte. Hay caminos que conducen a muerte. Entonces hay caminos que al hombre le parecen derechos. No, si es por aquí, vengan por aquí. Y está tan seguro que por ahí se muere él y mueren todos los que van con él. Caen al mismo barranco. Ahora, ¿no les llama la atención que hay un principio extraordinario en la Biblia que dice que un ciego que guía a otro ciego caen a un mismo hoyo? Entonces lo primero que tiene que tener un líder es visión. Y hemos estudiado en otras ocasiones las causas de una ceguera espiritual. Y una de las causas de la ceguera espiritual es la autosuficiencia. ¿Se recuerdan cuando el reproche que le dan a la iglesia? A una de las 7 iglesias. Le dices, dices que no tienes necesidad, dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, pero en realidad eres ciego, pobre, miserable. Así dice. Entonces una de las causas de la ceguera espiritual es cuando uno se las cree todas. Miren, y les voy a leer, mire. Lo encontré en la Biblia, en la traducción PDT. El insensato cree que se las sabe todas, pero el inteligente oye consejos. No, esto es así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo aprendiste de tu abuelita, tu abuelito, tu vecino. Por momento. ¿Por qué? Por eso que hay que ir a la palabra. Por eso es que es demasiado importante que tú no tomes decisiones sin recibir consejo. Ese fue el problema de Gedeón. Si ustedes lo leen tranquilitos en su casa, Gedeón ya se estaba poniendo sobrado, creído ya. Andaba con su ejército. Ustedes lo leen tranquilo en su casa. ¿Va? Yo les estoy contando esto como una historia. En un momento los 300 tuvieron hambre. Tuvieron hambre los 300 y querían pancito, hombre. Querían un pancito así, un churrasquito con una canecita. Querían algo así como rico. ¿No sigo? No, ok, está bien, hermana, no voy a seguir. No. Entonces, querían un churrasquito italiano, un chacarero, hombre. Entonces querían pasar y pasó a pedir pan con todos sus 300 y no lo pescaron. Y le dijeron, ustedes lo van a leer. Y no lo tomaron en cuenta. Y entonces se enojó y dijo, trillaré con sus cuerpos. Y los espinos. Habló de una tortura. Ya el tipo se estaba poniendo medio grueso. Porque parece ser que cuando uno medio experimenta una victoria y él le cambia todo. Medio termina un proyecto, le fue bien y hasta le cambió la manera de caminar. El hermanito que era fiel lo nombraron pastor o grabó una producción musical y ya cambió su manera y empieza a tomar decisiones y aparentemente toma decisiones creyendo que lo puede hacer. Esto no se trata solo de buenas intenciones, se trata de comprender cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo que tú tienes que llevarte esta mañana. Eso es lo que tú tienes que llevarte. Lo que tú tienes que llevarte esta mañana es eso. Que esto no se trata de buenas intenciones. Se trata de comprender cuál es la voluntad de Dios. El insensato cree que se las sabe todas. Pero el inteligente oye consejo. Esta traducción PDT lo traduce así. Pero la traducción que tú tienes lo define como necio. El necio se cree prudente en su propio camino. Eso dice algunas versiones. Pero el sabio
oye, escucha consejo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Eres de los que antes de tomar cualquier decisión pides consejo? ¿O eres de los que avanza nomás? No, si yo puedo. Muchas personas no experimentan victorias o llegan a un tope. Me impresiona mucho, muchísimo. Yo he conocido personas que yo he admirado en su momento. Cuando estuve en Guatemala, yo conocí hombres que tenían un conocimiento impresionante, pero no les puedo negar que sí me llamaba la atención que cuando voy 15 años, 10 años, 18 años después, los veo exactamente igual. No avanzaron. ¿Qué pasó ahí? Cuando yo veo en la Biblia que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. O sea, nosotros tenemos que cambiar. ¿Sí? No que nos vaya a salir alas, ¿verdad? Que nos vaya a salir una aureola, pero vamos a ir experimentando cambios. Tú ya no vas a ser la misma persona. Tu sabiduría, tu forma de pensar va cambiando. Porque en Cristo Jesús sí debe de existir una evolución. Porque yo lo veo con los discípulos de Jesús. Estoy casi terminando. Si tú no has experimentado un cambio, es de preocuparse. Porque cuando uno se acerca a Cristo, sí va a experimentar cambio y va a evolucionar. Incluso yo siempre he dicho, lo he hablado con mi esposa, hasta más inteligente se vuelve uno. No, en serio. Se vuelve más de verdad. Yo no sé por qué es, pero es una gracia que Dios da. Y tu forma de razonar, tu forma de hacer los negocios, tu forma estratégica de moverte, tus movimientos ya se vuelven estratégicos, porque Dios da sabiduría. De Él proviene la sabiduría. Pero yo tengo algo que decirte. El grave problema del gran Gedeón fue creer que no iba a ser malo lo que se le ocurrió. Bonita intención tenía, porque él dijo, no voy a reinar, ¿va? Le doy el lugar al rey. Pero cometió un error. Y ese es el punto delicado el que me preocupa. El punto delicado que me preocupa es porque cuando nosotros crecemos, corremos el peligro de creer como que ya lo sabemos todo. Y ese corazón nunca hay que perderlo. Por eso Dios cambia de estrategia. Cada año es distinto. Cada año es distinto. En el Proverbio 11, verso 14, mire lo que dice. Donde no hay un buen consejo, donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Sí es importante que nosotros podamos tener a nuestro alrededor personas que nos ayuden y nos den ¿qué? No un consejo, un buen consejo. Porque cualquiera te aconseja, pero no todos te dan un buen consejo. Esto parece muy sencillo, pero hay un peligro tremendo. Parece ser que en esta atmósfera algo ocurrió. La Biblia habla de la caída de Satanás, de Luzbel. Luzbel fue un querubín al servicio del rey, pero empezó a escuchar voces.
Él iba a diferentes lugares porque se le llamó querubín protector. Y Dios lo tuvo que echar del monte de Dios, lo tuvo que echar de su presencia por causa de la multitud de sus contratos. La palabra multitud se deriva de miles, porque él tenía la capacidad de hacer contratos, él tenía la capacidad de poder establecer lazos. La Biblia dice que era perfecto. Ezequiel capítulo 28 verso 13 en adelante dice que era perfecto hasta que se anidó, hasta que se halló en él maldad. Isaías capítulo 14 verso 10 describe cuál era el pensamiento de Luzbel. Quiso hacer un golpe de estado, se sintió más. ¿Qué fue lo que le llamó la atención a Eva cuando la serpiente le dijo: si comes de ese fruto serás como Dios? El hombre de por sí está en una atmósfera donde el corazón humano siempre tiende a inclinarse a más. Y ese es el peligro. Nunca olvides de que hay un secreto muy sencillo, aunque este tema continuará. Nunca olvides que necesitas consejeros a tu alrededor. No te creas tan sabio en tus propios caminos. Busca un buen consejo. Y no puedes perder de vista algo. No puedes perder de vista que hay un consejo que permanece para siempre. Es su palabra. Pero hay un detalle. Yo necesito explicarte algo. Había un hombre eunuco que estaba leyendo al profeta Isaías, y de repente apareció un Felipe lleno del Espíritu Santo. Escúchame por favor esto. Y llegó Felipe al lado del carro que él tenía. No sé qué marca sería, pero era un carro. Y comenzó, estaba leyendo. Y se acerca Felipe y le dice: disculpa, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: la verdad no. Y Felipe, que era lleno del Espíritu, le explicó lo que estaba escrito ahí. Necesito explicarte un principio. ¿Quieres un buen consejo? ¿Quieres conducirte bajo la voluntad de Dios? Busca Felipes. No cualquiera puede darte una enseñanza. Las personas que te enseñan tienen que ser Felipes llenos del Espíritu Santo. Sus frutos tienen que ser evidentes. Eso es muy importante. Donde no hay un buen consejo, el pueblo cae. Donde no hay un buen consejo de la palabra, la iglesia cae. Necesitamos un buen consejo. ¿Para qué? Para que experimentemos victoria. Sobre todo tú que has sido llamado para cosas grandes. Es bueno tener consejeros. Es bueno tener personas alrededor que sean tus consejeros, pero que las personas que van a ser tus consejeros primero te amen, pero amen más a Dios y sean llenos del Espíritu, porque entonces el consejo que vas a recibir va a venir de parte de Dios. El grave problema, qué tremendo, el grave problema de todos los líderes en la Biblia que se torcieron fue porque dejaron de recibir consejo. Partieron soplado, súper increíble, pero dejaron de, cuando ya se sintieron capaces, dejaron de recibir consejo. Ese fue el problema. ¿No te llama la atención cuando Dios le habló a Josué y le dijo: Josué, cuídate de cumplir todo lo que recibiste de mi siervo Moisés? Todo lo que él te enseñó. Y no solamente fue
Recibir las tablas no solamente fue recibir la ley en el monte, no, fue en todos los caminos. Una de las enseñanzas que yo puedo sacar es cuando venían bajando del monte. Y dice, dijo Josué, le dice a Moisés, escucho peleas allá abajo. Y Moisés, el viejito sabio, venía y dijo, no es voz de pelea, son voces de cantos y danzas. Le están haciendo una fiesta a un ídolo. La percepción de Moisés era mucho mayor. Él percibía. Por eso que yo siempre he enseñado que es importante que todo líder también tenga su Moisés. Por eso que yo creo los ministerios apostólicos. Por eso yo necesito un pastor a la cual yo ministrarme. Pues yo soy de carne y hueso y también tengo mi corazoncito. Uno también comete errores. Entonces uno necesita un pastor, un líder que le diga, momento, por ahí no hay, por ahí no es. No nos creamos sabios en nuestros caminos. Y termino. El peor peligro de los que creen saber qué es lo que Dios quiere. Romanos capítulo 12 verso 2 dice, no vivan según el modelo de este mundo. Ese es el primer punto. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. De esa manera, de esa forma, podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, es perfecto y agradable. ¿Alguien quiere eso? Yo sí quiero saber. Padre, ¿cuál es tu voluntad para mí? Yo quiero saber su voluntad. Dios nos escogió para cosas mayores. Sé que hay personas que vinieron esta mañana acompañando a Marcia, pero no es una casualidad que hoy hayan venido. No es una casualidad. No es una casualidad. Definitivamente Dios nos trajo acá para recordarnos que necesitamos un buen consejo. Necesitamos la instrucción de Dios. Dios anhela que seamos victoriosos. Pero ¿cómo vamos a alcanzar victorias? ¿Cómo vamos a alcanzar victorias si ni siquiera queremos que alguien nos dé un consejo? No busques consejo donde no hay un buen consejo. Busca un consejo que te lleve a pensar y a comprender cuál es la perfecta voluntad de Dios. No nos creamos autosuficientes. Necesitamos de Dios. Actitud frente a la batalla: tener consejeros y no tomar decisiones apresuradas que no solo afectan nuestra vida. ¿Saben qué fue lo más triste de Gedeón? Porque hoy termino de hablar de Gedeón. ¿Saben qué fue lo más triste de Gedeón? Dice la Biblia que cuando él murió, el pueblo empezó a adorar a otro Dios y más encima fueron crueles con la familia de él. Así dice, si lo leyeron, fueron duros, no tuvieron amor, no tuvieron compasión con la familia. Un mal paso puede afectar mucho. No des ningún paso. Ese es el consejo esta mañana, sencillo, sin primero buscar un buen consejo. No se trata de buenas intenciones, se trata de comprender cuál es su voluntad. Si ya aprendiste eso, lección aprendida. Llévate eso en tu corazón. ¿Por qué no le pedimos al Señor que Él nos ayude, que Él nos dé su gracia? Amén. Póngase de pie. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, gracias. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda adoración
A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. ¿Por qué no le decimos: Señor, yo tengo el deseo de agradarte, yo tengo el deseo de avanzar, yo tengo el deseo de servirte, pero necesito tu consejo? Lo más importante es que para poder iniciar un camino bajo la presencia de Dios y para que sea Dios quien pelee de tu lado, lo primero que tienes que hacer es rendirle tu corazón al Señor. Es lo primero que tienes que hacer. Pastor, pero yo creo en el Señor. Pero una cosa es que creas, otra cosa es que le digas: entra a mi vida. Esto es como dos enamorados. Yo le puedo decir a mi esposa, cuando éramos novios, yo te quiero, puedo decirle todo eso, pero no es lo mismo cuando estoy al frente de un altar y digo: sí, te acepto como mi esposa. Puede ser que lleves años creyendo en Jesús, pero esto no solo se trata de que creas, se trata de que le confieses a Él como Señor, como Salvador, y le reconozcas en tu corazón. Si en esta mañana tú quieres llevarte lo más grande, lo más valioso, a Jesús en tu corazón, eso no tiene que ver con religión, eso tiene que ver con una relación de amor. No es que tú te vas a volver religioso, no, tú te vas a volver un hombre o una mujer que está enamorada del Señor. Si alguien en este lugar quiere decirle: Señor, yo hoy, a partir de hoy, yo quiero caminar bajo tu perfecta voluntad. Yo quiero saber con quién me voy a casar si eres joven. Quiero saber qué voy a estudiar si necesitas guianza. Necesito que tú me guíes y quiero involucrarte en mi vida. Si ese es tu deseo, es sencillo lo que tienes que hacer. Repite una oración conmigo. Es muy sencillo. Solo tienes que decirle a Jesús que entre a tu vida. Quiero pedirte que por un momentito nada más cierres tus ojos y ahí donde estás puedas repetir conmigo esta oración. Si deseas recibir a Jesús en tu corazón, dile ahí donde estás: Señor Jesús, públicamente reconozco que eres el Señor. La muerte en la cruz no fue en vano. Tu muerte me reconcilia con Dios Padre. Hoy quiero pedirte que entres a mi vida, que tomes el lugar en mi corazón. Te confieso públicamente como mi Señor, como mi Salvador, el Rey de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Con tus ojos cerrados, ¿hay alguien que haya hecho esta oración por primera vez? Sin temor, la iglesia tiene sus ojos cerrados. ¿Pudieras levantar tu mano si hiciste esta oración por primera vez? No te preocupes de quién está a tu lado. Si hiciste esta oración por primera vez, Dios bendiga esa mano. Dios bendiga las manos que se han levantado, porque no es una casualidad. Hoy inicia una nueva etapa para ti. Bendigo tu corazón, bendigo tu vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, bendigo tu vida. Y ahora todos los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, digámosle: Papito, queremos agradarte, queremos hacer tu voluntad. Señor, yo no quiero caminar sin hacer tu voluntad. Yo quiero que cada paso que dé, Señor, sea, Padre, bajo tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Se lo vamos a decir con todo nuestro corazón al Señor. No me dejes ir. No
Lo rindo todo una vez más. Lo rindo todo una vez más. Oh, a cambio de tu amistad. A cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti. Yo te anhelo a ti. Solamente a ti, tú eres el Señor de mi vida. Solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar. Nadie más en tu lugar. Me abrazará con tanto amor. Me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor. Guíame, Señor. De regreso a ti. De regreso a ti. Solo aquellos que están enamorados lo pueden declarar y decirle a Él con todo su corazón: te anhelo, te anhelo a ti. Señor, te necesito. Señor, te necesito. Yo te anhelo a ti. Por favor, dime que cerca estás. Dime que cerca estás. Lo cantamos con todo nuestro corazón. Te anhelo a ti. Te necesito. Señor, te necesito. Yo te anhelo a ti. Solamente a ti. Dime que cerca estás. La última vez con todo nuestro corazón. Te anhelo a ti. Señor, te necesito. Yo te anhelo solo a ti. Por favor, dime que cerca estás. Dime que cerca estás, mi Dios. Dime que cerca estás. Quiero saber, dime que cerca estás. Si quiero hacer tu voluntad, Mi Dios, quiero saber enséñanos tus caminos. que cerca estás. Enséñanos tu voluntad. No quiero dar un solo paso que afecte no solo mi familia, sino aquellos que me escuchan. Hoy públicamente te pido, Señor, que tú seas el rey de esta congregación. Tú eres el Señor. Tú eres el motivo de toda la alabanza. Tú eres el motivo de que anunciemos este evangelio. Tú eres el motivo de que prediquemos tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que bendigas cada corazón aquí presente, desde el más pequeño al más grande. Que cada uno pueda tener una convicción, esa convicción de que no es una casualidad de la vida, una convicción tan clara de que tú deseas más de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Si tú crees que Él se merece un aplauso, dale un aplauso fuerte. Ese aplauso es para el Señor, no es para nosotros. Es para el que está sentado en su trono, pero también para el que habita en medio de un corazón agradecido. Amén.